Listo, chicos. Bueno, primeramente esperando que se encuentren muy bien. El día viernes volveremos, si Dios nos permite, a reencontrarnos de nuevo con ustedes. Con ustedes yo me veré el día sábado. Para el día sábado vamos a hacer lo siguiente. En grupos, sí, así como obviamente ya están conformados los grupos, vamos a realizar lo que es un microscopio, ¿sí? Ahí voy a ver su imaginación, su forma de hacer y van a poner las partes del microscopio. ¿Qué van a hacer con esas partes? Igual que siempre, vamos a exponer, ¿sí? Y en el apartado de la unidad donde les voy a dejar la actividad, van a tomarle la foto al microscopio que realicen y lo van a subir. Esta vez no vamos a hacer informe, solo simplemente vamos a hacer el microscopio, las partes del microscopio y vamos a exponer para qué sirve cada una de ellas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Listo? Hola, Danita. Hola, Licen. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el día sábado para que realicemos esa actividad. Vamos a exponer el microscopio, ¿sí? Verán que tienen 8 hermosos días para hacer, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a comenzar la clase. A ver, al finalizar de la clase voy a tomar la asistencia. Denme un segundo. Listo. A ver, ¿sí pueden ver las diapositivas? Sí, profe, sí se visualiza. Sí. Ya. Vamos a ver acerca de las... Ya, listo, chicos. Vamos a ver acerca de las reacciones químicas. ¿Cuáles son los cambios físicos y químicos que existen en nuestro medio ambiente? Tenemos los tipos de cambios físicos y químicos. ¿Qué es un cambio físico? Un cambio físico es aquel en el que cuando se produce no se altera la composición de las sustancias que intervienen. En cambio, el cambio químico es aquel cuando sí se produce un cambio de las sustancias, de la composición de las sustancias iniciales. Entonces, por ejemplo, digamos, un cambio químico, mezclamos el agua con el aceite. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver eh, las partículas del aceite, ¿no es cierto? Espérenme un segundito. Tengo compañeros que todavía se están integrando a la clase. Listo. Dame la escoba, que voy a barrer el cuarto. Los tobillos. A ver, listo. Entonces, tenemos los cambios físicos. Vamos a ver uno por uno qué significa todo lo que les dije. Cambios físicos, aquellos que no alteran su composición inicial. Y cambios químicos, aquellos que sí alteran su composición inicial. Entonces, en los cambios físicos tenemos que al elevarse la temperatura, el hielo se funde y se transforma en agua líquida. Pero el agua no es que cambie su naturaleza, aunque se encuentre en distinto estado. Entonces, ustedes en un vaso de agua colocan el hielo y ¿qué va a pasar? No va a producirse ningún cambio ni ninguna observación que pueda alterar a esto, ¿sí? Igualmente tenemos otro ejemplo que cuando se disuelve azúcar en agua, se forma una disolución que contiene agua y azúcar, y si se calienta la disolución, el agua se evapora y queda en azúcar. ¿Sí? Entonces, quiere decir que no vamos a ver ningún cambio que pueda afectar al medio. Tenemos cuando la luz del sol atraviesa las gotitas de agua y se separan en los 7 colores del arco iris, la naturaleza de la luz no varía. Sí, el cambio físico afecta a las sustancias iniciales, pero no las transforma en otras diferentes. Si ustedes ven el hielo se diluye en el agua, no va a afectar a otra o a transformar a otras cosas diferentes. Igualmente disolver cuando ustedes ponen en un vaso de agua el azúcar, el momento en el que obviamente ponemos el agua, ¿no es cierto?, en el azúcar, al momento de mover no va a haber ningún cambio en el cual se pueda observar. Igual si le dejamos evaporar, se va a quedar las sustancias de azúcar en el fondo, ¿no es cierto? Y la luz igualmente del arco iris al momento de atravesar las gotas de agua tampoco se va a producir un cambio que podamos observar.
Los cambios químicos, en cambio, es el proceso de fabricación del pan, que es un cambio químico, ya que las sustancias iniciales como la harina, el aceite, la levadura, se transforman en otra diferente. Nosotros para hacer el pan mezclamos el aceite, los huevos, la levadura, la harina, ¿no es cierto? Y al mezclar todo esto, ¿qué vamos a producir? Un cambio diferente. La harina ya no va a ser la misma, el huevo ya no va a ser el mismo, sino se va a producir o se va a formar una masa. Igualmente, si un objeto de hierro se deja cierto tiempo en presencia de oxígeno o agua, el hierro se va a oxidar, ¿sí? Y se forma un óxido de hierro grado 3 y agua, ¿sí? Si nosotros dejamos al hierro, ustedes han visto los clavitos que se les deja a la lluvia, al sol, esto se oxida y se va a producir un cambio en el cual ustedes al topar van a sentir una cosa como una sustancia así como amarilla, como naranja, ¿no es cierto? Eso es lo que es el óxido de hierro. Y cuando un trozo de papel se pone en contacto con el fuego, este arde, sale el humo y el papel se transforma en cenizas que tienen una composición distinta a la del papel, ¿sí? Una reacción química es un cambio químico en el que uno o más sustancias se transforman en una u otras diferentes. Por ejemplo, la utilización de reactivos, que son las sustancias iniciales con las que reaccionan, y los productos, que son las sustancias finales con las que los productos, por ser las que se obtienen. Por ejemplo, tenemos los reactivos que vienen a ser A y B, y el resultado, los productos que va a presentar son C y D. Entonces, los reactivos, las sustancias iniciales que reaccionan, y los productos son las sustancias finales que obtenemos a partir de los reactivos, ¿sí? Nosotros mezclamos un reactivo con otro, vamos a obtener un producto final. Aquí tenemos los reactivos, por ejemplo, el ácido clorhídrico más hidróxido de sodio va a producir lo que es el cloruro de sodio más el agua o el hidrógeno, y esto va a producir un intercambio de átomos. Los reactivos la unión de los reactivos va a producir o va a dar como terminación final el producto. La combinación de dos reactivos va a producir un cambio o un producto final. Tenemos los símbolos de uso común en las ecuaciones químicas. El símbolo, como pueden ver aquí, ¿sí? Esta línea para acá, dan o producen, que apunta hacia los productos. Estas dos intercaladas, que es la reacción reversible, el equilibrio entre reactivos y productos. La flechita para arriba, gas que se desprende, que se coloca después de la sustancia. La flechita para abajo, el sólido precipitado que se forma, que se coloca después de la sustancia. La S entre paréntesis, que es el estado sólido, la L estado líquido, la G estado gaseoso, AC, que es la solución acuosa, la S como triangulito, que es la energía calorífica, y el más, que se agrega al aparecer este signo entre dos sustancias. Por ejemplo, como veíamos aquí, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio da como resultado o producto lo que el símbolo que está aquí, ¿sí? Que nos da el cloruro de sodio más el hidrógeno con oxígeno, ¿sí? Tenemos eso que va a ser el producto, y también nos dice que estos dos, para arriba, para abajo, ¿qué significaba? Sólido, precipitación que se forma, y cuando sube nos quiere decir que es el gas que se desprende, ¿sí? Entonces, tenemos como siguiente parte, bueno, no vamos a ver. Las reacciones químicas de interés, por ejemplo, las reacciones con el oxígeno, las reacciones de oxidación y de combustión. Tenemos las reacciones de oxidación, que el oxígeno se une a un elemento para dar un óxido, y las reacciones de combustión, que una sustancia arde con el oxígeno y produce sustancias diferentes, a veces calor y a veces luz. La reacción de oxidación, el oxígeno se une a un elemento para dar un óxido. Por ejemplo, como decíamos, los metales que le dejamos a la luz, al aire, a la lluvia, se va a producir o se va a oxidar. Y la reacción de combustión es cuando una sustancia arde con el oxígeno y produce sustancias diferentes, como el calor y a veces la luz. Por ejemplo, cogemos el fuego, la llama, la encendemos, va a producir luz, calor, ¿no es cierto?, o una explosión. Tenemos las reacciones de oxidación, el elemento más el oxígeno que nos va a dar el óxido, ¿sí? La formación de un óxido, ¿cómo hacemos?
el Lavoisier calculó la masa de un alambre de hierro, lo calentó al rojo y lo espesó de nuevo. Entonces, aquí tenemos que se coge nos da a conocer que mediante esto el metal se va a calentar, ¿no es cierto? Y va a producir incluso en el caso ya que nosotros coloquemos ese metal dentro, al lado de nuestra piel, nos vamos a quemar, ¿sí? Es demasiado fuerte que podemos incluso lastimar nuestra piel, nuestras capas de la piel e incluso profundizar la quemadura, ¿sí? Entonces el hierro es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy espeso, muy candente, que al momento de colocar en la llama, pues obviamente va a observar que esto va a aumentar lo que es la masa y obviamente ¿cómo se puede decir? El calor o la profundidad de la, de la fuerza, ¿sí? A este proceso se lo llama oxidación. Tenemos las desventajas de la formación de óxidos. Espérenme un segundo. Ah, no, ya no. Ya. Las ventajas de la formación de óxidos. Tenemos los problemas medioambientales, que es la oxidación de carbono y azufre, ¿sí? Tenemos el efecto invernadero, que el CO2 es el dióxido de carbono y la lluvia de ácido es el óxido de azufre. Tenemos también aquí la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Ustedes saben que cuando existen este tipo de, por ejemplo, en las fábricas, a ver, chicos, no sé si es que ya por el momento creo que ya no pueden entrar más, ya ha pasado 20 minutos para la clase, ya no voy a dejar ingresar a nadie más. A ver, tenemos lo que es en las fábricas donde se producen los productos, donde se realiza las diferentes composición de productos. Por medio de esta se va a eliminar en las fábricas, ¿sí? En el humo, en el ambiente, van a eliminar lo que es el óxido de nitrógeno o los óxidos de azufre, y esto va a hacer que se produzca, se forme la lluvia, y al momento de llover va a producir lo que es una lluvia ácida, ¿sí? No tampoco quiere decir que nosotros salimos y nos vamos ¿cómo se puede decir?, a quemar por las gotas de lluvia que produce, sino que es una forma de que estas capas de humo de las fábricas que se producen, obviamente, al momento de realizar algún elemento químico en una fábrica, al momento de eliminar, va a eliminar lo que es esas sustancias químicas, ¿no es cierto? Y por medio de esto se va a hacer la formación del ácido sulfúrico y ácido nítrico y va a producir lo que es la lluvia ácida. Entonces, tenemos igualmente lo que es las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión nos dice que la combustión es una reacción de oxidación rápida en la que se desprende el calor y frecuentemente la luz. Por ejemplo, el uso de producción de energía y el combustible, que es el hidrocarburo y comburente. Igualmente, bueno, aquí son solo actividades donde no vamos a realizarlas por el día de hoy. Esto haremos cuando ya estemos en la parte presencial. Entonces, vamos ¿cómo se podría decir? A volver a tratar el tema, ¿sí? Para que ustedes tengan mayor conocimiento de esto. Entonces, tenemos lo que quiero darles a conocer o que ustedes entiendan, es los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos, aquellos que no alteran su composición inicial, y los cambios químicos, aquellos que sí van a alterar la composición inicial. Por ejemplo, igual como ya vimos los cambios físicos, cuáles se diferencian los cambios físicos de los químicos, ¿sí? Cuál es la parte principal o cuál es la parte que altera los cambios físicos, tanto los cambios químicos. Entonces, eso es lo que yo necesito más que ustedes tengan en conocimiento. Cuáles son los símbolos de uso común para realizar los cambios físicos y químicos, por ejemplo, lo que se produce, lo que da como resultado, ¿no es cierto? El gas que se desprende, el gas que se precipita, cuál es el signo de sólido, líquido, gaseoso. Igualmente ustedes ya saben o deben de haber visto en el colegio los estados del ambiente, que son sólido, líquido, gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya conocen que la parte sólida, cuál es, la parte líquida, la parte gaseosa. Y ahora vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema es acerca del metabolismo celular. Tenemos el metabolismo celular, que es un conjunto de reacciones catalizadas mediante las enzimas que tienen lugar a un organismo ser vivo, especialmente a una célula.
Aquí tenemos la hidrólisis de la lactosa, que quiere decir de qué está conformada la leche o la lactosa. La lactosa está conformada de glucosa y galactosa. Tenemos la glucosa, que son todas estas partículas de agua, hidrógeno, ¿no es cierto?, de oxígeno, y la lactasa, que va a formar lo que es la glucosa más la lactosa, ¿sí? La lactosa, a la unión con la lactasa, va a producir glucosa más galactosa. El metabolismo de las enzimas nos dice que la forma en la que actúa una enzima en la siguiente manera es que el sustraer esta enzima embonado con una llave en una cerradura, los sustratos igualmente tenemos lo que es el sitio activo, que pueden cambiar de forma por la interacción que se da. Tenemos que los sustratos al reaccionar cambian de forma y se despegan de la enzima, y la enzima queda libre y entonces está lista para volver a unirse a otro sustrato, ¿sí? Tenemos que un catalizador es aquella sustancia que ayuda ya sea a retardar o acelerar una reacción química sin necesariamente participar en la reacción de la misma. Aquí tenemos el metabolismo, que vamos a ver cómo se produce el metabolismo, ¿sí? El metabolismo se define como la reacción química, ¿sí?, para obtener material de energía necesaria para crecer o para reproducirse. Todos nosotros, nuestro organismo realiza el metabolismo, ¿no es cierto? Metabolismo celular, ustedes ya saben que las células son aquellas que se encuentran dentro de nuestro cuerpo, célula animal, célula vegetal, ustedes ya expusieron sobre esto, ¿sí? El metabolismo significa cambiar o transformar, ¿no es cierto? El metabolismo, los procesos que se realizan dentro de nuestro cuerpo para ir cambiando. A ver, denme un segundo, chicos, todavía tengo chicos que se están integrando a la clase. Ya. Entonces, el metabolismo decíamos que es el cambio o transformación, ¿sí?, que vamos a transformar, por ejemplo, los nutrientes, los cuales son los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Tenemos igualmente a los nutrientes a través de las reacciones químicas, que son las reacciones metabólicas, para obtener lo que es el material y energía y necesarias para crecer, repararse o reproducirse. Tenemos las reacciones metabólicas, que nos habla que son de dos tipos, como ocurren en el interior de la célula, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las catabólicas y las anabólicas. Las catabólicas, que son las que degradan las células complejas hasta moléculas simples, porque se desgastan los materiales y se producen energía y materia prima. Por ejemplo, los carbohidratos, que nos da una unión del CO2 más el agua, más la energía, ¿sí? Las anabólicas y catabólicas. Las catabólicas, los carbohidratos. Anabólicas, CO2 más agua más energía. En las anabólicas, en cambio, nos dice que son las que producen moléculas complejas a partir de las moléculas simples, por lo que se producen nuevos materiales y se almacenan o ayudan a almacenar la energía. Estas dos van a crecer, repararse y reproducirse. Entonces, las reacciones metabólicas son de dos tipos, catabólicas y anabólicas. Tenemos las catabólicas, que son las que degradan las moléculas complejas, y las anabólicas, que producen moléculas complejas a través de moléculas simples. Son dos diferentes. La primera, degradan moléculas complejas desde moléculas hasta llegar a moléculas simples. Y las anabólicas, en cambio, producen las moléculas complejas a partir de las moléculas simples, ¿no es cierto? Tenemos las catabólicas, por lo que se desgastan los materiales y se producen energía o material prima, y las anabólicas, por las que se producen nuevos materiales y se alternan lo que es la energía. Tenemos el ejemplo de las catabólicas, que nos dice que tenemos los carbohidratos, y las anabólicas, que tenemos el CO2, el hidrógeno, el CO2, que es el dióxido de carbono, y el H2O, que es el agua más la energía. Tenemos el catabolismo, que son las enzimas biocatalizadores que aceleran o reaccionan o producen una reacción química. Tenemos la catálisis, que es la liberador en forma de calor que mantiene la temperatura corporal, ¿sí?
nosotros siempre vamos a liberar el calor para mantener nuestra temperatura corporal normal. Si se produce alguna infección, alteración, vamos a hacer la elevación de la temperatura, ¿sí? Como ya vimos igual, ustedes ya han de haber visto en los signos vitales, cuál es la febrícula, cuál es la hipotermia, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nuestro cuerpo libera en forma de calor, el catabolismo. Al realizar el catabolismo, se va liberando el calor adecuado para mantener nuestro cuerpo en una temperatura normal. Tenemos el ejemplo, el almidón, las papas, el arroz, que se degrada por la enzima amilasa salival, y el almidón, que se degrada hasta la glucosa. Ustedes, al momento de masticar los alimentos, en la boca se hace el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Se transforma gracias a la amilasa salival, y obviamente cuando ya pasa por todo nuestro estómago, por nuestro intestino, se transforma, se coge lo que es lo que necesita nuestro cuerpo, y obviamente hasta degradarse y llegar a la parte de la glucosa. Tenemos el almidón, que está conformado igualmente por esta fórmula química, ¿sí? Que eso no me voy a profundizar mucho para no hacerles mucha bola con respecto a fórmulas químicas y esas cosas. A mí lo que más me interesa es que ustedes sepan qué es el metabolismo, cuáles son las funciones del metabolismo en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Anabólicas, catabólicas, qué es lo que produce cada una de estas. Tenemos el anabolismo, que nos dice que son 2 o más moléculas orgánicas simples que forman moléculas orgánicas complejas, lo que decíamos anteriormente. Son de pequeñas a grandes, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿sí? La energía celular, el dióxido de carbono más el agua va a producir la glucosa y más oxígeno, ¿sí? La energía celular es considerada como la fotosíntesis. ¿Alguien me dice qué es la fotosíntesis? Proceso por el cual las plantas obtienen lo que es la luz del sol, si se puede decir así, y se nutren. No sé cómo más definirlo. A ver, No. la fotosíntesis, muy bien, tienes una muy buena base de lo que significa la fotosíntesis, ¿sí? Verán, la fotosíntesis, como dijo la compañera, es la reacción química donde el dióxido de carbono y el agua forman azúcares y producen oxígeno en presencia de la energía lumínica. ¿Las plantas qué hacen? Las plantas, por medio de la luz, ¿no es cierto?, reaccionan a recibir el dióxido de carbono y a transformar ese dióxido de carbono en oxígeno, ¿no es cierto? Que el oxígeno es lo que nosotros respiramos, ¿sí? Las plantas utilizan los azúcares producidos en la fotosíntesis como fuente de alimento, ¿sí? Que es la energía para la planta, para que ayude a producir ese oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fotosíntesis? Si yo les pongo en alguna pregunta, la fotosíntesis es la que realiza la reacción química donde el dióxido de carbono y el agua forman el azúcar y producen el oxígeno en la presencia de la energía lumínica. El sol, la luz, se transmite a la planta ¿qué hace? Realiza lo que es el ingerir el dióxido de carbono, lo metaboliza dentro de ellas, y aquí viene el metabolismo, ¿sí? Lo metaboliza y lo transforma, gracias a la luz solar, en oxígeno, ¿sí? Tenemos el ATP, o la molécula de alta energía, que tenemos el ATP igual a la fórmula de la ribosa, la adenina. Igualmente el ATP, la adenosin trifosfato. Tenemos aquí ejemplos del ATP y nos dice que la molécula de ATP, que es la adenosin trifosfato, ATP, que significa adenosin trifosfato, formado por una base púrica llamada adenina unida a una ribosa y a 3 moléculas de ácido fosfórico que se unen entre sí por enlaces de fosfato de alta energía. El ATP, o la adenosin trifosfato, actúa como transportador y dador de energía química, ya que en los enlaces de fosfato se acumula mucha energía. Tenemos que el ATP, o adenosin trifosfato, es bastante inestable y se hidroliza fácilmente liberando una molécula de ácido fosfórico y la energía acumulada a este enlace. Por cada ácido fosfórico que se libera se obtienen 7.3 kilocalogramos. Tenemos que el ATP va a transformar el ADP, ¿sí? Que nos da como conclusión unos 7.3 kilocalogramos sobre molécula.
¿sí? Tenemos que representa la sustancia, bueno, no es una actividad, ¿sí? Tenemos las diferentes rutas catabólicas, anabólicas y anfiobólicas. Las catabólicas, que son las rutas oxidantes, ¿sí? Tenemos que se libera energía y el poder reductor y a la vez se sintetiza con la ATP, como la glucólisis y la beta oxidación. Las anabólicas, que son rutas reductoras en las que se consume la energía ATP y poder reductor. Tenemos la glucogénesis y el ciclo de Calvin. Y las anfibólicas, que son las rutas mixtas, catabólicas y anabólicas. Catabolismo y anabolismo, ¿sí? Tenemos igualmente el ciclo de Krebs, que se genera en la energía, ¿sí? Tenemos y el poder reductor y precursor sobre la biosíntesis, que es el ciclo de la urea, ¿sí? A ver, denme un segundo. Tenemos el anabolismo y el catabolismo, que son simultáneos y a veces son límites precisos y requieren las enzimas para poder llevarse a cabo. Las fases del metabolismo tenemos catabolismo y anabolismo. ¿El catabolismo qué es? Es la transformación de las moléculas orgánicas complejas en unas más sencillas, con liberación de energía que se almacenan en la ATP, que es la adenosintrifosfato, como por ejemplo la glucólisis, la respiración celular, la fermentación. Y el anabolismo es la síntesis de las moléculas orgánicas a complejas a partir de otras más sencillas y se necesita suministrar energía en forma de ATP, por ejemplo, la fotosíntesis y la síntesis de proteínas. Y el anfibolismo, que es una fase intermedia o los procesos en los que se almacena gran cantidad de energía para los posteriores procesos anabólicos. Aquí tenemos el metabolismo y consumo de energía, de calorías. ¿A qué queremos llegar con todo esto del metabolismo celular, lo que se transforma en nuestro cuerpo, cuáles son las energías, cómo es las sustancias que vamos a recibir, las proteínas, carbohidratos, ¿no es cierto? Y qué es lo que nosotros vamos a eliminar. Tenemos el catabolismo, que es el proceso de ruptura o degradación de moléculas grandes en otras menores y más básicas, donde se libera energía química o almacenada, que es el ATP. Tenemos anaerobio, igualmente, que ocurre cuando se realiza lo que es el ejercitamiento físico, que es la fermentación láctica, así también afecta al músculo, ¿sí? ¿Cuántas calorías nosotros quemamos diariamente en una hora, ¿sí? De actividad, ¿sí? Nos dice que existe el suministro de energía según la duración del ejercicio y obviamente el alimento, el realizar la actividad física, nos va a ayudar a que a producir, bueno, si nosotros nos alimentamos bien, sanamente, adecuadamente, recibir las proteínas, minerales y nutrientes que nuestro cuerpo quiere, realizar el metabolismo celular, que viene a ser la descomposición, qué es lo que necesita nuestro cuerpo, qué no necesita, y obviamente después de todo esto se produce lo que es la eliminación de las sustancias que nosotros no son factibles para nuestro cuerpo, y al realizar el ejercicio, pues obviamente quemar las calorías que nosotros necesitamos eliminarlas. Eso, chicos, tenemos el catabolismo y el anabolismo, las diferencias, que el catabolismo nos dice que degrada la biomolécula, el anabolismo, en cambio, fabrica las biomoléculas. El catabolismo produce la energía como almacenación de la ATP o la adenosintrifosfato, y el anabolismo consume la energía o usa las ATP que el catabolismo ha producido. El catabolismo implica procesos de oxidación, el anabolismo implica procesos de reducción. El catabolismo son rutas, por ejemplo, convergentes, y el anabolismo son rutas divergentes. Tenemos como, por ejemplo, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fermentación, la cadena respiratoria, y en el anabolismo tenemos la fotosíntesis o síntesis de proteínas. Les voy a presentar un video que ustedes van a conocer con mejor claridad lo que nos quiere decir el anabolismo y el catabolismo, ¿sí? Entonces, denme un segundito.
hablamos de metabolismo, que nuestro metabolismo, que el metabolismo de la persona ya. Metabolismo significa meta, significa más allá, y bolismo, bolo alimenticio. Bolo alimenticio es básicamente el alimento, todo lo que nos comemos, la comida. Entonces, más allá, se desintegra, se digiere. Entonces, el metabolismo nosotros lo asociamos con la digestión de los alimentos, cómo se digieren en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Esa es la definición normal de metabolismo. Bueno, ahora una definición un poco más científica de qué es metabolismo es básicamente todas las reacciones bioquímicas que ocurren en una célula para poder producir energía. Eso es metabolismo en términos un poco más científicos. Pero bueno, tienen rayos de células, las plantas, los Profesora, no se entiende bien. así como se puede ver. Profe, se escucha entrecortado, no se le entiende bien lo que dice el video. ¿No se escucha? No, se escucha entrecortado y como que se para mucho y no se le entiende lo que dice. Verán, les voy a dejar el link subido en la plataforma para que ustedes revisen. ¿Les parece mejor así? Ok, profe, porque sí. Ya, por el internet y todo eso, como tenemos mucho problema ya, y la verdad sí les comprendo, porque allá sí el internet es un poquito como que bajo, entonces yo les voy a dejar el link para que ustedes revisen y tengan mayor conocimiento de lo que es anabolismo, catabolismo, ¿sí? Que es lo más importante que yo necesito que ustedes conozcan. Igualmente ya vimos la fotosíntesis, que era una parte o indispensable para que nosotros produzcamos o recibamos el oxígeno, eliminemos el dióxido de carbono, y las plantas pues realizan este proceso para nosotros igualmente hacer esto. El metabolismo, como ya decía, pues obviamente es para la producción de energía. Si nosotros consumimos los alimentos, al realizar el metabolismo, la degradación de las sustancias necesarias, nutrientes, proteínas, vitaminas para nuestro cuerpo, para producir o tener la determinación de lo que nuestro cuerpo necesita y lo que nosotros necesitamos eliminar, ¿sí? ¿Tienen dudas, chicos, con respecto a la clase? No, profe, yo no tengo inconveniente. Ya, yo no quiero a ustedes mucho, como se podría decir, confundirles, ¿sí? O hacerles, como por decirles, en la situación de, ustedes vieron, hay fórmulas de que tal cosa más tal cosa es hidróxido de no sé qué, más tal cosa más tal cosa. Entonces, lo que yo no quiero es mucho adentrarme en esta situación, porque se van a confundir un poco. Y a lo menos en pruebas ponerles fórmulas creo que no es conveniente, porque ustedes lo que necesitan saber es más lo que nuestro cuerpo hace, cuáles son las situaciones, las funciones, para qué sirve cada cosa, cuál es lo que se produce, qué es lo que nosotros eliminamos, las reacciones, las diferentes formas o cosas que podemos producir nosotros al tener alguna alteración. Entonces, eso es lo que más yo necesito que sepan. Más en sí, como adentrarles en fórmulas, en que esto más esto se produce esto, CHO2 más O2 no sé qué, más COH3, entonces nos vamos a confundir un poco más. Entonces, yo les voy a dejar el link, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar, porque ese video es súper interesante, de metabolismo y catabolismo. Y también les voy a dejar otro link para acerca de la fotosíntesis, cuál es la función de la fotosíntesis, ¿sí?
Entonces, para la próxima clase, que es el día sábado que tenemos con ustedes en las primeras horas de la mañana, esperando, pues obviamente, como les dije, el poder volver a encontrarnos si no existiera ninguna situación que nos impida el ir donde ustedes, pues hacer la exposición de lo que corresponde al microscopio, y no sé si es que alguien pueda llevar un vasito de agua, un vasito desechable, un poquito de azúcar, ¿sí? Para hacer este tipo, igualmente, no sé, fósforos y obviamente un papel para nosotros determinar los medios físicos y químicos, cuáles son los cambios de estos. No sé si alguien puede ayudarme. Muchas gracias, para nosotros hacer una práctica. Lastimosamente, nosotros no tenemos un laboratorio donde podamos realizar este tipo de actividades. Me encantaría igual realizar en un microscopio de verdad la utilización para ver las células, qué vemos en el microscopio, las bacterias, cuáles son, los microorganismos, todo esto, pero lastimosamente no podemos. Voy a intentar en esta semana, que ya regreso igual aquí a la parte en Ibarra, a ver cómo nos organizamos con los docentes que estamos dando bioquímica, a ver si podemos llevar aunque sea un microscopio para hacer una práctica, pero primeramente vamos a ver cómo nos da la situación y todo eso, ¿sí? Entonces, no sé si tienen dudas, chicos. La consulta, profesora. Ajá, dime. No entendí la consulta. La consulta es realizar un microscopio en grupos, ¿sí? Y las partes del microscopio. Ustedes ingeniesen si le hacen en una maquetita, si le dibujan, y esas partes del microscopio tienen que exponerme. ¿Para qué sirve cada parte? Por ejemplo, digamos, la base, ¿para qué sirve? Para sostener el microscopio, ¿no es cierto? La parte del mango, ¿no es cierto? Del brazo, ¿para qué sirve? Entonces, todas esas partes del microscopio vamos a consultar para qué nos sirven, ¿sí? Sí, profesora, gracias. Dicen, Ya. y ese dibujo lo vamos a dibujar en algún papel, ¿verdad? Claro, eso les digo, el microscopio ustedes lo dibujan o le hacen en una maqueta, así como llevaron de la célula. Entonces, ahí ya les dejo a creatividad de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a ver para qué sirve la platina, ¿no es cierto? Para qué sirve el revólver del microscopio, la parte ocular, el tubo, el brazo. Entonces, cada uno vamos a ver para qué sirve. Entonces, necesito eso para la próxima clase, hacer exposiciones sobre esto, y no van a realizar informe como en todas las exposiciones. Lo que vamos a realizar, les voy a dejar puesta la actividad en la plataforma, y lo único que vamos a hacer es tomarle una foto al microscopio y subirla a la plataforma. Nada más. Subir la fotito de la imagen, de lo que hagan, y la exposición. Esas van a ser las dos notas. Su creatividad al realizar el microscopio y la exposición de las partes del microscopio. Ya una pregunta, Profe. profe. Pero subimos la foto, pero solamente con el nombre de nosotros o con el nombre de todos los integrantes. Eso. Con el nombre de los integrantes pueden ponerle, pero ustedes saben igual que la actividad se sube individualmente. Entonces, pero lo mejor sería que le pongan ahí los nombres de los integrantes. Por si acaso alguien no alcanzó a subir o alguna cosa, pero verán que les estoy dando 8 hermosos días de anticipación para que ustedes hagan el trabajo. Ya, profesora. Okay, Profe, una pregunta. Sí, dime, Norman. En exposición, ¿nos toca exponer todo o solo el grupo? El grupo. El grupo expone acerca del microscopio, el microscopio y sus partes. Le pueden incluir la historia del microscopio, también le pueden incluir desde cuándo inició el microscopio, ¿no es cierto? ¿Quién fue el creador del microscopio? Y de ahí van a las partes. Les doy un ejemplo de cómo ustedes pueden exponer. Dicen, una pregunta, ¿Sí? ¿un integrante del grupo o todos los del grupo van a exponer? Todos los del grupo. Ya. Porque cada uno defiende su parte. Ya, listo. ¿Ya? A ver, voy a tomar la lista, por favor, del día de hoy.
¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe. Ya, Que muy no. bien. A ver, Danixa, Presente. Cortés Evelyn, Presente. Cuabú María, Marín María, Cuabu Presente, María, profesora. presente, profesora. ya, Marín María, Presente, profesora. Nazareno Nicole, Nazareno Deni, Presente. Nazareno Joel, Presente. Presente. Ortiz Nancy, Presente. Palma Yuleisi, Pascal Norman, Presente, profesor. Perea Sandra, Presente. Portocarrero Angeli, Prado Brittany, Quintero Amanda, Presente. Quintero Thaís, Presente. Ramírez Dayana, Presente. Reascos Angélica, Presente, profesora. Rodríguez Adriana, Presente, profesora. Sánchez Yamilet, Santana Angie, Presente. Suquillo Cindy, Profe, sí está, sino que el teléfono está dañado. ¿de Suquillo? Sí, profesora. Ya. Tenorio Roxana Ani, Presente, profesora. Tinoco María de los Ángeles, Presente. Valencia Génesis Presente. y Vera Anayeli. ¿Alguien sabe si Vera Nayeli tal vez ya se retiró o no asistió solo por hoy a la clase? No asistió hoy a la clase, please. Ya. Listo, chicos y chicas. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. No quiero confundirles ni hacerles muchas bolas, por eso vamos a ir poco a poco impartiendo lo que es la materia de bioquímica. Es un poquito compleja la bioquímica, créanme que ni a mí me gustó nunca la bioquímica y tuve que venir a darles clases a ustedes de bioquímica porque sí es como que un poquito tediosa, un poquito como que la situación de las fórmulas, esas cosas, por eso no quiero adentrar mucho en eso, sino más que nada ustedes sepan cuál es la función, por qué se realiza la fotosíntesis, bueno, que ya vimos que era un ejemplo nada más de una situación en la parte de la bioquímica. Aparte de esto, el metabolismo, catabolismo, para qué sirve cada una de estas funciones. ¿Por qué? Porque ustedes al momento de que un paciente tenga alguna situación, tienen que saber cuáles son los factores que puedan afectar a esto. Entonces, es por esto la importancia de conocer la bioquímica en sí, más no en tratar de tupirles ni hacerles como se podría decir, envolverles en esta situación, ¿sí? Entonces, no sé si tienen dudas, chicos, chicas. Norman Pascal no tiene duda. ¿Ya? Muy bien, Norman. Profe, la tarea será que la puede mandar ahí al grupo. Sí, ya le subo igual a la plataforma. Ujú. ¿Ya? Para que tengan más claridad, ¿sí? Ya, profesor. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más?
Danixa ya está aburrida, que ya está inflando un globito ya. Ay, guambras, me hacen reír usted. Siquiera me quitan los malos ratos de la semana. Listo, chicos, entonces, un gusto haberles visto. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos, si Dios nos permite, el día sábado. Entonces, cuídense mucho, por favor, una y mil veces les repito. Hay que cuidarnos, ¿sí? Para evitar cualquier situación. No queremos alguna desgracia por parte de ustedes que llegara a pasar. Les mando un fuerte abrazo, les quiero muchísimo. Y pues nada más, chicos, yo la actividad ya les pongo en la plataforma para que ustedes puedan revisar y tengan mayor conocimiento sobre esto, ¿sí? Verán que tienen 8 hermosos días para hacer lo que es la actividad. Igual yo les voy a dejar habilitada para que suban la foto de la imagen hasta el día domingo, así ustedes se exponen, ese rato pueden tomar la foto con los compañeros y pueden subirla, ¿sí? Eso, chicos, nada más. Ok, Licen. Igual para ustedes, dicen que tengan un excelente día. Igualmente, una buena semana, chicos. Nos vemos el sábado. Chao, Licen. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, Licen.